Buenas noches, estimados amigos. Hay una aparente promesa en la Biblia para el futuro y necesitamos entender de qué se trata esto, de que nos habla las profecías de Isaías. Cuando dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Siguen los ejemplos. Dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. ¿Qué ocurre o qué ocurrirá en el futuro? Que se, se va a rectificar el ser humano y gracias a esa rectificación del ser humano ante los ojos de Dios, el mundo venidero va a ser tan hermoso que aún los animales van a dejar su naturaleza animal y se van a transformar inclusive en vegetarianos. ¿Es eso lo que dice la Biblia? El lobo morará con el cordero. Sabemos que los animales tienen su propio instinto y por tanto sus propias necesidades y están diseñados o evolucionaron de tal forma que tienen que cubrir sus necesidades de la forma que han aprendido a sobrevivir en el mundo. Pero la Biblia no habla de, de que estos animales, especialmente los carnívoros, se van a volver completamente vegetarianos, como aparentemente nos dice la Biblia. ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla de animales? Y vamos inicialmente a tomar el ejemplo del lobo. ¿De qué lobo habla la Biblia? Y para eso tenemos que regresar al libro de Génesis 29-27. Génesis 29-27. Cuando Jacob, perdón, 49-27, cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos porque él ya ve su fin. 49-27. Y comienza a bendecir uno por uno a sus hijos y termina su bendición con Benjamín. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora su presa y a la tarde reparte sus despojos. Cuando la Biblia habla del lobo, ahora parece estar hablando de Benjamín. Y nosotros hemos analizado unas pocas semanas atrás la historia de el libro de Esther. Y en el libro de Esther vimos que el desarrollo de la historia de la tribu de Benjamín comienza a tener un fin en la salvación de los judíos a través de los descendientes de Benjamín. En la profecía de Jacob y a Jacob respecto de Benjamín, le llama un lobo rapaz. Dice, Benjamín es lobo rapaz. Cuando nosotros vemos en la Biblia estas alusiones a animales, estas
estos símbolos de animales, no está diciendo que Benjamín sea un lobo, sino su actitud en lo que él hace es como un lobo rapaz. ¿Qué hace un lobo? Dice, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. En realidad, el lobo es un animal que tiene muchísimas cualidades buenas, pero también tiene cualidades negativas. El lobo en la terminología bíblica es el símbolo de uno de los miedos que nosotros tenemos. El miedo, específicamente el miedo a la violación. El miedo a la violación, entendiéndose como el miedo a que nuestra intimidad sea violada en cualquiera de los tipos. La intimidad, nuestra intimidad sea violentada. Y vamos a escribir, a recordar, um, perdón, veamos, vamos a poner, perdón, vamos a compartir, sí está bien, esta pizarra y vamos a escribir aquí los tres tipos de miedos. El miedo a la muerte, el miedo a la violación y el miedo a la locura. Cuando hablamos de miedos, vamos a definir cómo están relacionados o relatados en la Biblia, simbolizados en la Biblia. El miedo a la muerte está simbolizado por el león. El miedo a la violación está simbolizado por el lobo. Y el miedo a la locura está simbolizado por la serpiente. ¿Por qué el miedo a la muerte es el león? El miedo a la muerte está simbolizado por el león. ¿Por qué? Porque un león, cuando tiene hambre, no importa el lugar en donde esté, él es el famoso rey de la selva. Cuando tiene hambre y ve que hay comida alrededor de él, hablando por comida, cualquier animalito que pase por allí, puede ser un conejo, puede ser una liebre, un conejo, un corderito, un becerro, decide cazar y caza, lo mata y come a la luz del día. Entonces, este miedo a la muerte es el miedo que nosotros sentimos a que cualquier momento alguien o algo nos llegue el tiempo de enfrentarnos a la muerte. En cualquier instante, a la luz del día o cualquier hora, no importa. El león
como vemos, está simbolizado por eh, está simbolizando el miedo a la muerte, el león. Hay alguien que venció a la muerte. ¿Quién es el que finalmente vence a la muerte? El que vence a la muerte es Mashiach, ¿cierto? El león, el que vence a la muerte es Mashiach. Vamos a poner el mismo, el mismo nivel. Mashiach. A ver, vamos a ponerle por aquí. Mashiach. ¿Quién es el que venció a la muerte? Porque nosotros vemos que inclusive Mashiach es llamado el león de Judá. Hay muchas cosas que podríamos todavía analizar respecto de eso. El miedo a la violación, el lobo, y desde luego que en todas estas terminaciones del miedo está Mashiach, la luz. Sí, podemos decir nuevamente que Mashiach está en todos estos, ¿sí? Y el miedo a la locura, la serpiente. Nosotros vemos que cuando una serpiente nos ataca y nos inserta su veneno, lo primero que ocurre con una persona es que comienza a perder el sentido, se vuelve loca. Entonces, esta serpiente es el primer animal que aparece en el jardín del Edén en una forma ah, serpiente hablante o serpiente parlante que engaña a Eva y juntos engañan a Adán, es decir, producen el primer pecado del jardín del Edén. Y de acuerdo a los sabios, el primer pecado se produce precisamente gracias a la locura. Nosotros cometemos errores, cometemos lo que se llama en la terminología bíblica pecados por locura, porque no medimos las consecuencias. Entonces, el miedo a la locura está simbolizado por la serpiente y si nosotros recordamos también en los relatos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a deambular por 40 años rumbo a la tierra prometida, allí se levanta una serpiente de bronce que simboliza también el Mashiach. Mashiach es el símbolo también de la redención. Entonces, de estos tres animales, los miedos de estos tres animales, los animales que aparecen en la Biblia, simbolizan nuestros miedos. Ahora, ¿qué tienen que ver estos miedos con el arca de Noé? Cuando nosotros miramos la historia del arca, esta famosa historia, la historia del arca, el creador le manda a construir un barquito para salvar a todos los animales de la tierra. Curiosamente, el creador dice, la maldad ha llegado a cubrir toda la tierra y por lo tanto me arrepiento de haber creado al ser humano. Sin embargo, encuentra a un ser humano llamado Noé, en hebreo Noaj, quien era justo y perfecto ante los ojos del Creador. Y dice además, y Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Cuando
El creador le manda a construir el arca. Finalmente queda el arca construida después de tantos años de estar eh, anunciando que el mundo se convierta, etcétera. Llega la hora de que ya está terminada el arca y el creador le dice, junta a los animalitos, junta a todos los animalitos de la tierra para que los vayas metiendo en el arca. Veamos cómo está escrito. Esto está escrito en Génesis 7:2. Vamos al libro de Génesis 7:2. Génesis 7:2. Dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. Es decir, además del jardín del Edén, cuando todos los animalitos estaban en un estado de armonía, la segunda vez que los animales están juntos es en el arca de Noé. Es decir, que los animalitos que aprendieron a sobrevivir por sus instintos, ahora tenían que llegar al arca y de alguna forma sobrevivir siendo también vegetarianos. Porque ¿qué ocurre si es que conservaban cada animal sus instintos? El león que se come todo lo que ve prácticamente. Todos los animales, los depredadores, tienen su instinto sobre el que tienen que sobrevivir. Si es que no hubiera habido esta especie de tiempo extraño que el creador llama a los animales, ahora que se metan en el arca, 7 parejas de los animales limpios y de todo animal que no es limpio, apenas una sola pareja. Y los animalitos ahora de alguna forma obedecen la voz de Dios y se convierten en vegetarianos, porque imagino que Noé tuvo que almacenar alimento completo para todo un año, puesto que el arca que nosotros sabemos, después de llover 40 días y 40 noches, Noé desciende, el arca con Noé adentro, desciende sobre el monte Ararat y únicamente después de un año se abre la puerta y ellos pueden salir. Es decir, que Noé tuvo que haber almacenado comida para todo un año, para todos los animales, incluyendo a su propia familia, que eran 8 personas. Desde luego hemos analizado que esta historia, así literalmente como está escrita, simboliza otra historia. ¿Cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales no limpios de que habla la escritura? Para ello, vamos a saltarnos un poquito al Salmo 51:10. Vamos a mantener en nuestra mente esto que dice animal limpio y animales no limpios. ¿Sí? Y vamos a ir, como dije, al Salmo 51:10. El Salmo 51:10, que dice, el Salmo 51 es el salmo de un David que después de haber cometido un grave pecado, el grave pecado de asesinar a un hombre para tomar por esposa a una mujer que pudo haberle tomado a su debido tiempo, aunque estaba casada con este caballero. Y algún momento volvemos a analizar esta historia, que es una historia
como todas las historias bíblicas, una historia de tinte espiritual. David, después de haber cometido un grave pecado, o varios graves pecados, como están relatando la historia, se arrepiente y comienza a pedirle al Creador: lávame por completo de mi maldad, contra ti solo he pecado, y comienza a decir: purifícame con hisopo, esconde tu rostro, hasta que llega el Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Habíamos mencionado en Génesis de los famosos animales limpios y los animales no limpios. Ahora, David le pide al Creador: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Para ir analizando un poco este texto, vamos a poner las palabras hebreas. Cuando dice crea, aquí utiliza una palabra de la creación, como está escrito en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear es la misma palabra bará. Crea, bará. En mí, oh Dios. Dios, el mismo Dios de la creación. Elohim. Un corazón limpio. Y aquí nosotros vamos a ver las dos palabras lev, tajor. Lev, tajor. Y esto forma parte de una hermosa canción hebrea que relaciona estas palabras en una alabanza al Creador y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si analizamos un poquito esta estructura del verso, ¿por qué le pedimos a Dios que cree en nosotros un corazón limpio? ¿No debería ser nuestra actitud, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro propio cambio, cambiar nuestros pensamientos, nuestro propio corazón, nuestras palabras, para que el Creador nos pueda aceptar? Pero ¿por qué dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? En la forma que hemos estado hablando, recuerden que este famoso Dios, el nombre de este Dios es, o tiene, cuatro letras. El creador, Yud, Hei, Vav, Hei, que es el nombre sublime de Dios, este creador está dentro de nosotros. Por tanto, ¿a quién pedimos que cree un corazón limpio? A este creador que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos una parte del creador. Está escrito también en los Salmos: también somos dioses. O, de acuerdo a la teoría de los fractales, nosotros somos un fractal del creador. Como nosotros somos un fractal del creador, nosotros tenemos esta estructura, la misma esencia del creador dentro de nosotros. Y dentro de nosotros ese creador tiene que crear. Cuando en la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en realidad tenemos que recordar que es en nuestro principio también. Desde el principio nuestro creamos con el creador cielos nuevos y tierra nueva. Desde el principio creamos los cielos y la tierra. Por tanto, cuando en este caso David, el rey David, dice: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, David está refiriéndose a ese creador interno que tiene que despertar de nuestra interioridad el pensamiento Yud-Hei, Yud-Hei, el habla y la acción, que son las otras dos letras de las cuatro letras del creador. Yud, Hei, Vav, Hei. Es decir, este creador interno nuestro es el que tiene que comenzar a crear en nosotros un corazón limpio, que significa que nosotros tenemos que poner nuestra propia intención, nuestro propio pensamiento en renovar, en cambiar, en crear un corazón limpio. Es decir, en la escritura no hay una contradicción. En la escritura hay una perfecta relación en nuestra interioridad. Ahora, si regresamos, dice, recuerden, crea en mí un corazón limpio, lev, lev, tajor. Regresamos al verso de Génesis 7:2, en la historia de Noé, que dice, de todo animal limpio, tajor, tomarás 7, macho y su hembra, y curiosamente aquí, cuando habla macho, dice ish, que es también el término para hombre, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí, está hablando de ser humano, está hablando de macho, marido, ¿sí? Ish, soldado, varón, persona, ¿ya? Y dice, y también hembra, isha. Cuando hemos estado analizando la estructura del ser humano es varón y hembra. Cuando la escritura habla de varón y hembra dice ish, isha, ish, be, isha. Y dice, y de todos los animales, más de los animales no limpios, que no son limpios, dice lo tajor. Tajor y lo tajor emplea las mismas palabras de el Salmo cuando dice, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué el hebreo? ¿Por qué utilizamos estas palabras hebreas? ¿Por qué decimos que el hebreo es el lenguaje original de la escritura y también el lenguaje del creador? Dentro de la terminología hebrea, el creador que está definido dentro de esta terminología tiene que hablar este lenguaje. Si estuviéramos hablando de los dioses del Olimpo, el lenguaje sagrado de los dioses del Olimpo es el griego. Y todo lo profano para los griegos va a ser, incluyendo el hebreo, todos los otros lenguajes. En la misma forma, para entender la Biblia, el lenguaje sagrado es el hebreo. Y el creador también habla el hebreo porque bajo esta misma estructura, este mismo esquema, se puede entender, se puede descifrar toda la escritura. Este es el sentido de por qué el hebreo y por qué el creador habla hebreo. Y no es que literalmente sea así, pero las definiciones que estamos encontrando dentro del texto para poder encontrar estas similitudes de principio a fin, como vemos ahora, el corazón limpio, Lev Tahor, es estos animalitos que llevamos dentro. ¿Por qué decimos que son los animalitos que llevamos dentro? Porque la famosa historia del arca, la arca de Noé, no es la historia de un diluvio. La historia de que el creador se arrepiente y ahora va a raer de toda la faz de la tierra a todos los animales y a todas las bestias del campo y a todos los seres humanos. No se trata de que el creador se arrepiente ni es tan malo que ahora va a
matar a toda la vida. No es la historia de una inundación, sino es una historia simbólica de que llueve agua 40 días y 40 noches. ¿Cuál es el símbolo del agua? ¿Qué simboliza el agua? Cuando la escritura en las palabras de Mashiach, de Jesús, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de agua de vida. Y no es que nos vamos a inundar físicamente hablando. ¿Por qué? Porque está hablando de un agua completamente distinta. Y es de esa misma agua de que habla el diluvio de la historia de Noé. Quien quiera que cree que la historia del diluvio, por más evidencias que encuentre, quien quiera que crea que la historia de Noé es la historia de una maldad del Creador para matar la vida en la tierra, está equivocado. La escritura cuando habla de los animalitos que tienen que entrar en el arca para salvarlos, pero de los que mueren en el agua, en la famosa inundación, son los animalitos de nuestra alma interior. Cuando nosotros revisamos, como hemos visto hace poco, a Benjamín, el hijo de Jacob. A Benjamín le llama lobo rapaz, en una forma tal que simboliza su accionar, como veremos en las próximas clases. Pero cuando estos animalitos entran al arca, de alguna forma tienen que entrar para ser renovados y los que quedan fuera tienen que morir. Y ahora regresamos a un símbolo. Vamos a poner de nuevo nuestra pizarra. Cuando recordamos la muerte, una de las fiestas o recordatorios que el cristianismo pasa hace pocos días es la famosa muerte de Jesús. Famosa muerte de Jesús. Y perdone que tenga que volver a seguir escribiendo el nombre que no es apropiado. Este nombre definitivamente no es apropiado eh, para Mashiach, ¿no? Porque estamos justamente mezclando, como decía, lenguajes y pensamientos. Cuando estamos introduciendo un nombre pagano que en el lenguaje hebreo significa otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, del personaje Jesús. Suena, en hebreo, suena a caballos, a caballo. Y decir caballo de Mashiach no es tan bueno de todas maneras. Pero por ahora vamos a seguir utilizando este nombre porque es el nombre con el que conocemos en este lado del mundo. Poco a poco lo iremos rectificando. La muerte de Jesús, sabemos que dice, Él llevó consigo todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él llevó en sí todos nuestros animalitos a ser clavados en la cruz. Pero esta muerte no es solo muerte, porque después de esta muerte también hay una resurrección. ¿Eh? ¿Y qué ocurre en la resurrección? Al tercer día se levanta y acuérdense que tienen que cumplirse 3 días y 3 noches. Hemos de analizar esto
que la próxima fiesta de Pesaj es en donde ocurren todos estos eventos y allí volveremos a topar este tema de la resurrección de Jesús. ¿Pero qué significa la resurrección? Si nosotros vemos en lo que habla el apóstol Pablo especialmente, vamos a poner estos textos, dice en Gálatas 5:24, ¿sí? Vamos a poner Gálatas 5:24, déjenme poner. ah, Vamos a darle un poquito de tiempo a la computadora. Ah, Vamos a ver Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Cuando nosotros estamos hablando de nuestras pasiones y deseos, estamos hablando de nuestra alma animal. El alma animal nuestra, que es la que tiene que ser sacrificada. Recuérdense en el templo, ¿qué se sacrificaban? Se sacrificaban animalitos. Entonces, cuando estamos hablando de que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, están siendo sacrificados o han muerto, como en el diluvio, murieron los animalitos. Nuestra alma animal. Veamos qué otro texto podemos. En Efesios 2:3, vamos a Efesios 2:3, perdón, Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, la carne cuando aquí en el Nuevo Testamento habla, está hablando de esta parte física a la que nosotros estamos ligados y de alguna forma es la que nos desvía la atención de la espiritualidad, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Eh? Hagamos otra. En segunda de Pedro 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Vamos. Segunda de Pedro 2:10. Dice, especialmente, veamos desde el 2:9, ¿no? Dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Es decir, cuando nosotros vamos tras la carne, dice, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, el ir tras la carne es ir tras nuestras pasiones. Esas pasiones son los animalitos, los animales. ¿Y qué son nuestros animales? Los animales, como vimos al inicio, hay tres miedos: el miedo al león, el miedo al lobo y el miedo a la serpiente. Otro animalito ejemplo son los caballos. ¿Qué es un caballo? ¿Qué simboliza un caballo en nuestra interioridad? El caballo simboliza nuestros instintos, estos instintos que tenemos que aprender a domarlos.
para poder cabalgar sobre ellos, para poder dominar a través del freno. Les ponemos freno, ¿a quién? No a los caballos, sino a nuestros instintos. Y entonces, cada uno de estos animales están siendo representados en la Biblia y nos parece que estuviera hablando de verdaderos animales. Cuando vemos en el diluvio que los pobres animalitos se murieron, ¿de qué está hablando? La escritura de la parábola del diluvio es una parábola de nuestra alma interior, en donde mueren los animalitos, se sacrifican animalitos, pero después de la muerte tiene que haber una resurrección. Y esa resurrección, como también dice el apóstol Pablo, antes estabais presos en vuestros o estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero después dice, y ahora habéis pasado a la vida. Y como vimos en una clase anterior, que dice, también ya hemos resucitado con él y él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Es decir, todo este proceso es un proceso que vamos pasando día a día, que nosotros poco a poco tenemos que morir cada una de nuestras pasiones, cada una de nuestras partes pequeñas, animalitos, que son los símbolos de lo que somos internamente, un lobo, una serpiente. No decimos que a veces somos ovejas, somos lobos vestidos de oveja. No somos a veces también lobos. No somos serpientes. Cuando decimos que tenemos una lengua como de serpiente, que nuestro decir, las cosas que hablamos, enloquecen a los demás. No también matamos con lo que decimos, como un león, a la luz del día, porque somos amos y señores de nuestra vida, porque nos creemos los dueños del mundo y creemos que podemos hacer lo que yo quiero, sin importar que lo que yo diga, haga, pueda hacer bien o mal al otro. Pueda hacer mal, especialmente, pero ojalá que pueda, lo que yo diga pueda hacer bien, pueda construir. Entonces, la relación que tiene la Biblia cuando habla de animalitos, está hablando siempre de nuestra interioridad. Esos animalitos que somos nuestra naturaleza animal, lo que también la Biblia llama la carne, esa tiene que renovarse, transformarse, morir. Pero si esos animalitos mueren, tiene que nacer un hombre nuevo. Y es por eso que también resucitamos juntamente con él y nos vamos a sentar en lugares celestiales. Esta clase la vamos a continuar porque tenemos que ir desarrollando todos estos elementos a la luz de la escritura, a la luz del pensamiento hebreo.